Estamos encantados de estar hoy día conectados con ustedes y tocar un tema tan importante para nuestro país y para el mundo. Galápagos, presente y futuro, la pesca en alta mar. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por haber separado tiempo de su apretadísima agenda para conversar con nosotros. Y a cada una de las personas que se han conectado y están participando desde varios países. Desde Washington nos acompaña nuestra embajadora ante la Casa Blanca, Yvonne Baki. Tenemos desde Quito al presidente de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano. Y así tenemos un sinnúmero de invitados maravillosos que están con nosotros. Así que a todos y cada uno, nuestra cálida bienvenida. Queremos agradecer especialmente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, porque además, siendo el presidente de la Comisión Público-Privada, junto con expertos como Roque Sevilla, que también nos acompaña, y de Yolanda Cacabazzi, entre otros, hoy día va a compartir con nosotros cómo van los avances con las Naciones Unidas y las negociaciones bilaterales. Habrá al final una media hora para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vayan por favor al icono de mensajes y ahí podrán mandarnos sus preguntas que los panelistas tendrán el gusto de contestarles. Unas pocas palabras sobre la Ecuadorian American Association. Fue fundada en 1932, haciéndola la primera cámara de comercio para Ecuador en Estados Unidos. Ella ha patrocinado muchos eventos sobre la economía, la política, eventos culturales, y en estos 88 años hemos recibido presidentes de la República, los ministros, embajadores y líderes del sector privado. Me es un gusto ahora presentar a la presidenta del directorio, economista Juana Caicedo Selinger. Ella es el Senior Vice President de UBS Financial Services desde New York. Así que con nosotros, la presidenta de la Ecuadorian American Association, Juana Caicedo Selinger, y ella presentará a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Gracias. Gracias, María Rosa. Buenas tardes. María Rosa ya mencionó, soy Juana Caicedo Selinger, presidenta de la Ecuadorian American Association de New York. Como lo mencionó María Rosa, este es un programa sumamente importante para el país y para la región, especialmente con el problema que existe actualmente. Les doy la bienvenida y en nombre del directorio y en mi nombre agradezco a nuestros distinguidos panelistas y a todos ustedes por su asistencia. Voy a proceder brevemente a darle un poco de background de cada uno de nuestros panelistas, a pesar de que son sumamente conocidos en el ámbito internacional. El embajador Luis Gallegos, que es un amigo de la Ecuadorian American Association por muchos años, y en su distinguida carrera diplomática representando al Ecuador en varias posiciones, él ha sido representante alterno del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, embajador del Ecuador en El Salvador, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York, embajador en Australia y embajador en los Estados Unidos. Actualmente es el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. Nuestro segundo panelista, el contraalmirante Dawit Jarrín Cisnero, que ingresó a la Escuela Superior Naval en 1979, recibiendo los despachos de teniente de corbeta en 1983. En el 2015 fue ascendido al grado de contraalmirante. En el año 2018 fue designado por el presidente de la República del Ecuador como comandante general de la Armada del Ecuador. Él obtuvo una maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia y un doctorado en Administración Educativa. Entre sus premios y condecoraciones se destacan la Cruz de Honor Militar, la Gran Cruz de Honor Militar, el Gran Collar de Honor al Mérito Militar. Nuestro siguiente panelista, el ingeniero Bruno Leone Pignataro, desde 2015 ha sido presidente
de la Cámara Nacional de Pesquería, después de servir por 20 años como su vicepresidente. También ha sido director de la Cámara de Industria de Guayaquil desde el 2007. Actualmente es presidente del grupo pesquero Servigroup. Entre sus otras actividades, especialmente en el área financiera, el ingeniero Leone fue gerente general de la Agencia de Garantías de Depósito y gerente también del Grupo Camaronero de Negocios Industriales Real. Nuestro moderador, el abogado Luis Eduardo Gómez, es socio fundador de Legasa y asociado con 40 años de experiencia de ejercicio profesional. Su experiencia como empresario en negocios pesqueros y camaroneros y como navegante titulado complementa su formación y conocimiento en estas áreas, en las que ha concentrado su práctica profesional del derecho en los ámbitos tanto nacional como internacional. En el sector público ejerció como viceministro de Pesca y fue ministro conjuez de la Honorable Corte Superior de Justicia del Guayas. También fue presidente de honor y fundador de la Cámara de Pesquería del Ecuador y miembro de la International Committee International Game Fish Association como representante del Ecuador. Entonces, pongo pues a su disposición y espero al abogado Luis Eduardo Gómez, por favor, proceder y comenzar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y saludos muy especiales a todos, tanto panelistas como asistentes. Las actividades que desarrollan los humanos siempre van a tener algún tipo de incidencia en la vida de las especies en general. Algunas veces severas y otras felices o soportables. Intervendrán tres apreciados personajes de la vida nacional que no necesitan más presentación. Solamente me cabe decir que el titular de nuestra Cancillería, el embajador Luis Gallego, de larga trayectoria nacional e internacional, va a exponer sobre las actividades desarrolladas por su ministerio y bajo su liderazgo en los temas relacionados con las operaciones de flotas pesqueras distantes. El contraalmirante Darwin Jarrín Cisneros, comandante general de la Armada, brillante oficial de nuestra Marina, resumirá los controles realizados y la garantía a los ciudadanos ecuatorianos y al mundo entero, rechazando la invasión de estas flotas y precautelando el respeto a nuestra zona económica exclusiva. El ingeniero Bruno Leone, connotario pesquero del Ecuador, presidente de la Cámara de Pesquería, dedicado principalmente a la pesca del atún, a donde Ecuador ha llegado a ser el más importante actor entre los países ribereños del Océano Pacífico Oriental y uno de los más importantes del mundo en muy pocos años. Él ha participado y lo hace activamente en los foros nacionales e internacionales sobre comercio y temas marítimos en general. Cada uno tendrá, distinguidos caballeros, 15 minutos para sus intervenciones y posteriormente habrá oportunidad para las preguntas y las respuestas que habrán. Yo les recordaré 2 minutos antes de cada intervención a fin de mantener un orden apropiado en las exposiciones. Hay que exponer también este agradecimiento a los organizadores y a los panelistas, estando todos seguros que darán importantes intervenciones que abundarán en el conocimiento general, más que nada en estos momentos que tanta opinión ha habido en la vida nacional y tanta improvisación de mucha gente que no estudiaba y emitía una serie de criterios que no se compadecían con la realidad. Tiene usted la palabra, distinguido señor canciller. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Primero, mi agradecimiento a Juanita Caicedo
Les repito que yo a Juanita Caicedo no le puedo decir no. Ella y yo tenemos una larga tradición de amistad y hemos trabajado en esta asociación ecuatoriana-americana en muchos eventos. He tenido el privilegio de ser presidente honorario de la misma, y cuando me pidió ella y me dirigió la carta María Rosa Crespo de Vaquerizo, a quien tengo también el honor de ser amigo desde hace muchos años, no podía negarme a esta reunión, más sabiendo que iba a estar el contraalmirante Darwin Jarrín y el ingeniero Bruno Leone, personalidades a quienes yo tengo un enorme respeto profesional y una enorme amistad. Con ellos también, especialmente con Bruno, hemos tenido la oportunidad de trabajar hombro a hombro en los pasados. Tengo una presentación que le ruego, Verónica, poner para poder comenzar mi intervención. Las Galápagos, presente y futuro, la pesca en alta mar. El siguiente, por favor. Los océanos contienen entre el 50 y el 80% de la vida de la Tierra y son la fuente clave de provisión de alimentos y la nutrición, así como la generación de empleo. Los beneficios económicos de la actividad pesquera es fundamental para los países en desarrollo. Estos países representan 60% del total de exportaciones pesqueras. Luis Eduardo estaba hablando hace un momento de la importancia que el Ecuador tiene en la pesca del atún mundial. La flota ecuatoriana es la más grande y más importante, y esto ha sido producto del empeño y visión de los empresarios atuneros como Bruno Leone y otros que le acompañan para que el Ecuador sea una potencia atunera alrededor del mundo. Este no es la primera ocasión que tenemos un impasse en términos de la pesca. Ciertamente el hecho de la guerra del atún en los 70 y 80 con Estados Unidos fue uno de aquellos que yo rememoro como uno de los elementos fundamentales en los cuales el Ecuador también tuvo que aseverar su soberanía sobre los recursos hidrológicos, aunque sean migratorios. Los océanos no solo fueron el origen de la vida en el planeta, sino que además determinaron nuestro presente y nuestro futuro, por lo que la conservación y salud de los océanos es vital al planeta de los seres humanos. Aquí yo subrayaría la palabra equilibrio. Es necesario que el Ecuador promueva un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Además, considera el Ecuador de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. El mar ecuatoriano es particularmente megadiverso gracias a su privilegiada ubicación geográfica y la confluencia de corrientes marinas, lo que ha generado ecosistemas oceánicos y marino-costeros únicos en el planeta, como son las Islas Galápagos. El Ecuador, en primer lugar, estableció el Parque Nacional Galápagos en 1959. En 1998 se creó la Reserva Marina de Galápagos. En segundo lugar, fue declarado el Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978. Aquí me quiero detener porque anecdóticamente les quiero contar que yo, conjuntamente en la delegación que logró, conjuntamente con Rodrigo Payares, fuimos partes de la delegación que logró que el Comité de Patrimonio Mundial de la Humanidad declarara a Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978. También se declaró a la ciudad de Quito como primer patrimonio mundial. Ese hecho comprueba la pasión con la cual yo trato los temas de las Galápagos y del país, porque verdaderamente son un tesoro de la humanidad. La inclusión de la Declaratoria de Reserva Marina de Galápagos por parte de la UNESCO en el año 2001. La tercera fue la Reserva de Biosfera de la UNESCO en 1984, el sitio Ramsar
al sur de la isla Isabel en el 2002. La cuarta, la zona marítima es especialmente sensible de la OMI 2005 y el santuario marino Islas Darwin y Wolf en el 2016. La siguiente, por favor. Esta gráfica demuestra que el Ecuador realiza la vigilancia y control de esta área protegida. En rojo está la Reserva Marina de Galápagos de 1998, en verde la Área Marina de Protección Especial de 1998, la Zona Marítima Especial Sensible en 2005 y la Zona a Evitar en el 2005. Como ustedes ven, hay una distancia aproximada de 40 millas de las puntas salientes de las Galápagos. No obstante, muchos problemas que afectan a la Reserva Marina de Galápagos se originan más allá de la jurisdicción nacional y están relacionadas con la sobrepesca, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la basura marina y la contaminación por parte de buques que navegan las aguas alrededor. No dejando de lado tampoco el hecho de que las Galápagos forman parte del triángulo de seguridad que seguramente el contraalmirante tratará con más especificidad, pero indudablemente este lugar paradisíaco y de gran valor humano para los humanos también tiene un problema con relación al narcotráfico de los proveedores del área andina, en el cual el Ecuador no participa, pero el Ecuador captura alrededor de 100 toneladas anuales y está destinado esta mercancía narcotraficante a los mercados del norte fundamentalmente. Siguiente, por favor. En los últimos años se ha vuelto recurrente la presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras en la zona adyacente a la zona económica exclusiva del Ecuador, que conforme a la Convemares de 200 millas de las puntas salientes del continente y alrededor de las islas. En algunos estudios dicen que este tipo de flotas ha estado presente por más de 20 años, pero recientemente el hecho es que han habido interrupciones de este tipo de flotas grandes en los mares adyacentes a la costa del Pacífico Sur. La mayor parte de dichas embarcaciones de esta flota internacional son de la República Popular China, pero también hay de otros países en los cuales hemos monitoreado con detalle cuáles son. Y de acuerdo con los informes anuales presentados al país, por ese país, a la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, OROP, lo que pescan con autorización es la pesca del calamar gigante. En los meses de julio y agosto del presente año, nuevamente estuvieron embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de nuestro espacio marítimo jurisdiccionales, por lo que el gobierno del Ecuador ha reforzado el control y vigilancia de dichas naves para evitar su ingreso a la zona económica exclusiva insular. En esto debo rendir mi tributo y reconocimiento al trabajo hecho por la Marina de Guerra ecuatoriana. El Ecuador ha desplegado varias acciones internacionales a fin de precautelar los recursos marinos del ecosistema único de las Galápagos que podrían verse afectados por la presencia de las mencionadas embarcaciones. Esta es la gráfica que demuestra dónde se ubica la flota de pesca internacional, la reserva de las Galápagos, y si ustedes pueden observar, aunque no está medido, hay 160 millas náuticas desde el borde de la reserva, que tiene 40, por lo tanto eso suma 200 alrededor. Las líneas punteadas a la derecha es la zona económica exclusiva, lo mismo que en la parte superior es la de Colombia, Panamá, y la que ustedes ven en la mitad es la de Costa Rica. El Ecuador linda marítimamente con la zona económica exclusiva de Costa Rica. Las acciones bilaterales emprendidas fueron inmediatas. Se les hizo conocer a la República Popular China de forma cordial pero firme que el Ecuador haría prevalecer sus derechos en la zona marítima sobre su zona económica exclusiva. Se les advirtió que en el 2017 el Ecuador detuvo y confiscó un barco de bandera china y apresó a los marineros
y que ese barco hoy forma parte de la Armada Nacional con el nombre de Hualcopo. Que esto era particularmente sensible para el Ecuador y que la conservación ambiental de las Islas Galápagos era un patrimonio de la humanidad, por lo tanto tenía un gran respaldo internacional. Hemos entrado en conversaciones regionales, les describiré, pero también bilaterales con China, que ha decidido, entre una de las medidas, establecer una moratoria de pesca de septiembre a noviembre. Obviamente le hemos dicho a China que esa moratoria, en este momento ya efectuada, la flota no está en aguas cercanas al Ecuador, sino frente al Perú, no era suficiente, que nosotros requerimos que esa moratoria comience en junio. Y hemos entrado en negociaciones para, de acuerdo con la Organización de Ordenamiento Pesquero del Pacífico, tener los protocolos para abordaje de barco, verificación, no transbordo y otros elementos que estamos negociando bilateralmente con China. De todas maneras, de existir indicios de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, tenemos un ofrecimiento escrito de la China de que habrán las mayores sanciones a sus barcos por el no cumplimiento de este tipo de demandas de las organizaciones mundiales. En el ámbito regional, nosotros tenemos conversaciones con todos los países de la costa del Pacífico, pero fundamentalmente hemos tenido conversaciones con Colombia, Perú y Costa Rica. En las acciones de la Comisión del Pacífico Sur, la siguiente, por favor. Nosotros inmediatamente de iniciar las gestiones bilaterales con China, convocamos a una reunión el 29 de julio de la Comisión del Pacífico Sur y la decisión fue condenar los actos que pudieran considerarse pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La Comisión del Pacífico Sur está conformada por Chile, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador. Panamá como observador. El 5 de agosto, o sea, una semana después, el Ecuador consiguió que la Asamblea Extraordinaria de la CPPS adoptara una declaración que contempla, entre otros, establecer un grupo de trabajo sobre la pesca ilegal y no discriminada que establezca un plan de acción, fortalecer el intercambio de información sobre la ubicación de embarcaciones y dispositivos agregados de peces. Es una de las formas modernas de pescar y que causa un daño depredatorio del mar, y fomentar la utilización de sistemas de rastreo satelital de libre acceso. Por otra parte, hemos acudido a socios internacionales como Canadá y otros que nos brindarán acceso a sus sistemas de control naviero para determinar cualquier barco que esté en zonas de pesca en forma ilegal y no declarada. Te quedan 2 minutos, querido canciller. Ya, perdóneme que tengo que acelerar entonces. Estas son las acciones del CIAT y de la Europa. Las acciones a nivel mundial. La siguiente, por favor. Hemos hecho acciones en los foros multilaterales, tanto en Naciones Unidas como la FAO, como la UNESCO, la OMC, la Organización Mundial Marítima Internacional y CONVEMAR. Y estamos en negociaciones también de DBMJ sobre este tema. Hemos firmado el 11 de agosto la Alianza Global de los Océanos. Es necesario, la siguiente, el combate de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de INDIP, y por lo tanto nosotros buscaremos en cualquier foro multilateral el que tengamos la capacidad para hacer esto. En todo caso, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada será uno de los objetivos fundamentales respecto a la posición ecuatoriana. Iremos a la Europa del Pacífico a buscar que hayan las medidas necesarias para este tema. Obviamente, al crear la Asociación Público y Privada, estamos analizando todas aquellos análisis e iniciativas que tienen que ver con el mar para que haya un gran acuerdo nacional. El hecho de preservar los recursos del mar y volverlos una zona de expansión y seguridad para las futuras generaciones es uno de los propósitos de todos los gobiernos. Yo creo que el señor presidente de la República explicó hoy de mañana en el Wilson Center la necesidad de buscar un equilibrio completo entre lo que es la pesca con todos los beneficios que esto trae al Ecuador y al mismo tiempo la preservación y conservación y sustentabilidad de los recursos en el mar. Dentro de lo que considero yo es la defensa absoluta de la soberanía ecuatoriana, que yo aplaudo nuevamente a las Fuerzas Armadas por su apoyo y creo que debemos incentivar
el apoyo internacional, hemos recibido un apoyo gigantesco de los sectores internacionales, de todos los sectores, no solamente de Occidente, sino del Oriente. Quiero agradecerles por esta oportunidad y me pongo a su disposición para cualquier pregunta al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, Lucho, muy amable, muy claras las ideas que se han plasmado en la conferencia que ha durado exactamente 15 minutos. Aplaudo la puntualidad y por supuesto vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final de las 3 intervenciones. Le pido al almirante Darwin Jarrín que haga uso de la palabra. Igual yo a los 13 minutos le estaré informando el tiempo que le va a quedar para su exposición, que sin duda será pues muy interesante. Adelante, Darwin. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Primero quiero unirme a la felicitación del señor canciller, a todos los organizadores y también en nombre de la Armada agradecer nuevamente la inclusión de este servidor para ser el portavoz del trabajo permanente de la Armada en favor de los intereses nacionales. Me voy a permitir compartir una presentación, ¿sí?, para ser un poco más ilustrativo y gráfico. Adelante. Me avisa, por favor, si estamos... ok. Bueno. Correcto. Sí. Quisiera recalcar en primer lugar la naturaleza marítima del Estado ecuatoriano, que en gran proporción se la debe a la zona económica exclusiva y a los espacios marítimos insulares alrededor de nuestras Islas Galápagos. Esto nos pone en una proporción de 5.3 a 1 en relación a los espacios terrestres. Esta condición geográfica marítima solamente compartimos en América con Chile, en que también las proporciones tierra-agua son más o menos similares. Para que tengan una idea, la extensión de los espacios marítimos insulares, o sea, alrededor de las Islas Galápagos, es casi del tamaño del dominio marítimo del Perú. Ronda alrededor de los 850,000 kilómetros cuadrados de extensión marítima, hecho que ningún otro país, repito, aparte de Chile, comparte con nosotros. El marco legal, nosotros somos una institución del Estado que no somos corsarios, entonces, en contraposición a lo que muchos ciudadanos comunes sin conocimiento de causa, pues emiten algunos criterios que no están acorde con la realidad. Nosotros tenemos en el marco legal, evidentemente la CONVEMAR, somos adherentes al MARPOL, SOLAS, INSAR, y también en la legislación nacional, partiendo de la Constitución, Ley Orgánica de la Defensa, Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley de Pesca recientemente aprobada, el Código de Policía Marítimo, que estamos en el proceso ya en las últimas partes para poder reemplazarlo por la Ley de Seguridad de la Navegación. Tenemos en los niveles de decreto ejecutivo el 1111 que creó la DIRNEA y el decreto ejecutivo 723 que quiso armonizar esta torre de Babel que armaron en el gobierno anterior. Ya habló de alguna manera el señor embajador, el señor canciller, sobre el tema del triángulo de seguridad, que es el triángulo de seguridad es un concepto que lo hemos desarrollado con el señor ministro de Defensa
que nos servirá para tener bases de operación que nos permitan una reacción inmediata. Base de reacción con la base en el triángulo, que son los puertos de Esmeraldas, Manta, Osorja, Puerto Bolívar, y teniendo como vértice la isla de San Cristóbal en Galápagos, donde tenemos nuestra dirección regional, nuestro comando de operaciones insular y la base de operación de nuestras unidades, por lo pronto, guardacostas y de aviación naval. Los riesgos que tenemos en nuestros espacios marítimos, que son gigantescos, 1.100.000 kilómetros cuadrados, son el narcotráfico, las catástrofes naturales, y nos vamos a referir en este conversatorio a la explotación ilegal de los recursos marinos. Tenemos como una gran amenaza en los pensadores, los prospectivistas, pues declaran que este será una fuente de conflicto internacional en el corto y mediano plazo. Es decir, que las flotas pesqueras extranjeras vendrán tarde o temprano acompañadas de una escolta naval que garanticen la extracción segura o de esas de las especies que están buscando estas flotas pesqueras. Ya tenemos antecedentes en el sudeste asiático, problemas con Indonesia, donde se han incendiado barcos, donde ha habido aparición de buques de guerra de grandes potencias, respaldando de alguna manera a las actividades de su flota pesquera. ¿Qué hemos hecho nosotros como Armada del Ecuador, Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación muy estrecha con la Cancillería, que también yo quiero felicitar públicamente al señor canciller y a todo el grupo de trabajo, porque el trabajo, lo que se ha hecho, creo que en los últimos tiempos ha sido algo encomiable y que difiere de algunas administraciones anteriores donde ha sido muy laxo y muy tibia esta presentación del Ecuador con sus intereses marítimos. Nosotros evidentemente tenemos una serie de proyectos que más tarde los iré desarrollando, ejercicios multinacionales en los que nosotros por primera vez en la historia estamos siendo los planificadores y los ejecutores y quienes comandemos realmente esos ejercicios. Un ejercicio que se llama Galapex, que es precisamente para atacar a dos de estos grandes amenazas que tenemos, que es el narcotráfico, especialmente por el corredor norte de Galápagos, y la pesca ilegal en el corredor sur, tal cual les voy a ir mencionando posteriormente. Entonces, como Armada del Ecuador, como Fuerza Naval, nosotros somos los encargados de fortalecer el ejercicio del control del mar. Y así lo hemos hecho desde el año 2017 y hasta este momento que seguimos haciendo una presencia importante, presencia que no ha tenido tregua durante todos estos 4 meses. Debemos desarrollar las capacidades de la seguridad marítima cooperativa, es decir, haciendo un tema regional por lo menos, sino mundial, con las armadas de Colombia, Perú, Chile, con las cuales tenemos unas extraordinarias relaciones y que estamos efectivamente trabajando de manera permanente, intercambiando información, intercambiando ideas, intercambiando proyectos también que nos permitirán ejercer un control de los espacios marítimos jurisdiccionales de manera más eficiente. El fortalecimiento de la infraestructura es indispensable con esto del triángulo de seguridad. Tenemos ya bases de operación en este momento propias en Manta, en Esmeraldas con administración compartida con la autoridad portuaria. En Puerto Bolívar se inauguró hace una semana atrás, un muelle grande de 100 metros de longitud para la operación de nuestras fuerzas operativas. Tenemos que incrementar las capacidades de permanencia en el mar,
transformándonos realmente en una marina oceánica, dejando de ver solamente los temas del litoral, sea continental o insular, como los temas apremiantes. Estos son los temas apremiantes que todo el país tiene que estar absolutamente claro de cuáles son. Primero, conocer los problemas y después buscar las soluciones. Estamos tratando de llegar con el señor ministro de Defensa y los ministros de Defensa y estimo después Cancillería y Presidente de la República a la conformación de fuerzas multinacionales a llamado para cooperación regional en cualquiera de los ámbitos de competencias de la Armada, es decir, desastres naturales, pesca ilegal, narcotráfico, etc. Estos son los proyectos que nosotros tenemos con horizonte al 2030, de pasar de ser una marina realmente costera, del litoral, con unidades más bien pequeñas, a convertirnos en una marina oceánica, teniendo unidades navales. Por supuesto que ese va a ser siempre el interés de la Armada, no transformarnos en una marina de guardacostas, sino en una marina realmente marina de guerra que esté en condiciones de responder a todas estas demandas que se nos vienen en el futuro inmediato, mediante embarcaciones de alta permanencia, igualmente aeronaves, aviones, helicópteros, que nos permitan ejercer la autoridad marítima en estos espacios jurisdiccionales y en las áreas de interés nacional, como vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Para esto también tenemos que complementar con vigilancia marítima de carácter satelital. ¿Cómo estamos haciendo nosotros este control de los espacios acuáticos? Estamos haciendo absolutamente con todos los medios que cuenta la Armada, es decir, buques, submarinos, lanchas guardacostas, aviación naval, por medio de aviones, helicópteros, con infantería marina, para en casos extremos emplear estos grupos de infantes de marina que están embarcados. Todo esto para contribuir al ejercicio de la autoridad marítima. Evidentemente que nosotros como Armada, como Fuerzas Armadas, tenemos la responsabilidad a partir de la milla 200 hasta la línea de costa, tanto en el continente como en las Galápagos. Más allá son otras articulaciones que debemos hacer con la Cancillería, con el resto de ministerios y con la Presidencia de la República para tener realmente una acción efectiva en los espacios de interés nacional que están más allá de las aguas jurisdiccionales ecuatorianas. Estos son ejemplos 2 minutos, de lo que hemos hecho de la vigilancia marítima con buques y aeronaves, con los sistemas satelitales que tiene el Comando de Operaciones Navales, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, el Comando de Guardacostas y la Dirección Insular. Estamos también probando nuevos sistemas de geolocalización para aeronaves que desconectan su sistema AIS, que es muy común en esta flota. Esto es un seguimiento que hacemos nosotros diariamente, un monitoreo y un inventario de todos los buques, cómo se ha ido desplazando la flota pesquera desde el mes de enero a abril, que ya ingresaron en áreas cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales, hasta el mes de julio y ahora en agosto y septiembre, que están ubicadas frente al dominio marítimo del Perú, con aproximadamente 280 hasta 320 embarcaciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya les he indicado procedimientos para operaciones en buques en la zona económica exclusiva, procedimientos de operaciones del control de buques de pesca en alta mar. Estamos desarrollando esto con Chile y Argentina, los procedimientos legales y también los procedimientos operativos, ejercicios de derecho de persecución, normas de comportamiento. Entonces tenemos que ir agilitando todos estos mecanismos que están establecidos en la normativa nacional e internacional para hacer un ejercicio importante. También la participación de la Armada
proponiendo, por ejemplo, la conformación de la Comisión Interinstitucional del Mar, la propuesta de una comisión especializada en pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, etcétera, etcétera, como ustedes pueden ver en la pantalla, cuáles han sido las iniciativas que desde el Comando General, desde la Armada, hemos ido implementando. Todo esto, obviamente, articulando con el resto de instituciones del Estado, especialmente el Ministerio de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera. Esa es la presentación. He querido resumir lo más que he podido para que el abogado Luis Eduardo Gómez no me castigue con sus comentarios. Gracias. No, por favor, muchas gracias, Darwin, muchas gracias, muy amable, muy claro. La actividad desarrollada por la Marina ecuatoriana bajo tu comando ha sido realmente encomiable. Ha sido un gran trabajo, desarrollan un gran trabajo. Ahora vamos a dejar, como decía hace un rato, las preguntas para después. Yo quería darle ahora la palabra a Bruno, que indudablemente tiene mucho que comentar. Quisiera que Bruno explique a todos los presentes por esta vía sobre la importancia de las OROPS, básicamente en el control de esta actividad atunera tan específicamente, valga la redundancia, tan controlada por estas OROPS. Así que adelante, Bruno, faltando 2 minutos te avisaré. Ok. Gracias, Luis Eduardo. Igualmente quiero pues agradecer a Juanita, a María Rosa por habernos invitado a este tan importante panel, poder compartir con 2 distinguidísimas personalidades del Ecuador este tema que es tan importante. Cuando Juanita me llamó a decir, pues de la misma forma como Lucho, yo no, a Juanita no le puedo decir que no, así que yo dije encantado, estoy a la orden para lo que sea. Bien, yo no he preparado una presentación como lo ha hecho Lucho, como lo ha hecho Darwin, prefiero comentar los temas para después en un ambiente, digamos, que dirija Luis Eduardo, poder contestar las preguntas de las personas. La visión mía, mi punto de vista, es netamente empresarial, como no puede ser de otra manera. Entonces yo tengo que empezar diciendo lo siguiente. El Ecuador viene en una situación económica bastante complicada, inclusive desde antes de la pandemia. Con la pandemia se agravó mucho más. Entonces, tenemos que pensar muy bien los ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para resolver los problemas que el Ecuador está teniendo, que se traducen en una pérdida continua de las plazas de trabajo en el Ecuador? En la pandemia, el sector empresarial en su conjunto, en el lapso entre el mediados de marzo y julio, dejó de vender cerca de 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares, datos del SRI. Se perdieron afiliaciones al Seguro Social por más de 260.000 personas y se calcula que para fin de año posiblemente vamos a llegar a las 450.000 pérdidas de empleo. Esas son las cosas que tenemos que pensar. Nosotros en la Cámara tenemos una frase que siempre la repetimos y decimos que el mejor plan social que cualquier gobierno puede poner a beneficio de su gente es aquel donde la gente pueda tener un empleo. Porque cuando la gente tiene un empleo, ¿verdad? Se puede satisfacer sus necesidades, se dignifica y en un ambiente de libertad puede, con el fruto de su trabajo, hacer lo que quiera. Así que de eso es lo que estamos hablando. Decía el presidente Mujica, expresidente Mujica de Uruguay, condición indispensable para todo lo demás, un buen manejo de la macroeconomía. Entonces hemos visto, últimamente tenemos un par de buenas noticias, en donde vimos que el Ecuador logró, por la coyuntura, logró llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos y eso nos ha aliviado el flujo de caja del país, porque Ecuador, como no tiene moneda propia y no tiene la capacidad de emitir moneda, entonces
lo que tiene es un gran flujo de caja. Eso apoyó el flujo de caja para los próximos años, donde no va a haber pago de capital en los próximos 4 o 5 años. Luego de eso vimos también una buena noticia de que eso le permitió al Ecuador llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario que va a permitir la llegada de recursos frescos. Pero hasta ahí, y hasta ahí, porque el propio Fondo Monetario le dice al Ecuador, ahora preocúpese de ver cómo usted achica el tamaño del Estado, cómo mejora los gastos del país y cómo va generando crecimiento económico. Entonces aquí entro al punto. Ecuador, antes de pasar a eso, en la pandemia, esto es muy importante, en la pandemia, cuando vimos que se perdieron miles de plazas de trabajo, el sector pesquero, y esto lo ha reconocido el ministro de Trabajo, porque yo participé en un webinar con él hace algunas semanas, el ministro de Trabajo dijo, debo aplaudir al sector pesquero, porque es el único sector que no despidió a nadie. Y no solo que no despidió a nadie, sino que contrató más gente. Así que de eso estamos hablando. Entonces, el Ecuador tiene que pensar que tiene que diseñar un plan de desarrollo hacia el futuro que vaya más allá de la explotación del petróleo. Hoy día estamos viendo cómo los precios del petróleo van hacia abajo y la vida útil de ese commodity, cuántos años más puede ser, no sabemos. Entonces Ecuador tiene que promover actividades, dolarizado como está, actividades que le generen divisas al país. Ecuador hoy cuenta con 6 sectores que mantienen su balanza comercial. Banano, cacao, café, camarón, flores y pesca. Después por ahí hay unas exportaciones menores de brócolis, de alcachofas, y seguramente si logramos llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, se podrán incentivar a otras producciones. Pero el Ecuador tiene que pensar que estas actividades que hoy están sosteniendo su modelo monetario, que es el sistema dolarizado que tenemos y que beneficia al 100% de los ecuatorianos, tiene que mantenerlo viendo cómo hace para que entren más dólares a la economía. 3 formas entran dólares a la economía, 3 formas lícitas. Por endeudamiento, que ya estamos hasta el tope, por inversión, que no logramos crear un clima de inversión adecuado. Ecuador no tiene tratados bilaterales de inversión, el anterior gobierno lo denunció. Todos, por lo tanto, no tiene, y por las exportaciones. Después tenemos la divisa de los inmigrantes, pero como hay problemas en todas partes del mundo, esa fuente de divisas también ha caído. Entonces, tenemos que ver cómo cuidamos estas 6 actividades y luego potenciar otras. Entonces, la visión nuestra de cara al futuro es un Ecuador postpetrolero en donde pueda convertirse en una potencia alimentaria de nivel mundial. Entonces, ya cuando entramos a eso, Ecuador tiene posibilidades en la agricultura y también los tiene en la pesca. Entonces, ahora voy a comentar el reporte de la FAO de hace 3 meses, en donde dice, la FAO nos dice varias cosas, pero una cosa nos dice que el consumo de productos del mar crece a un ratio de 3,1% por año. Y la población mundial, el crecimiento vegetativo de la población, crece a 1,6%. Es decir, el consumo crece el doble de lo que crece la población. Entonces, ahí estamos viendo ya que ahí tenemos un mercado inmenso que tenemos que satisfacer. ¿Cómo? Nos dice la FAO, las pesquerías silvestres, entre los cuales está la del atún y de las cuales somos el segundo productor del mundo, están siendo manejadas de una forma en equilibrio, como usó la palabra el canciller. Entonces han ido cogiendo espacio otras fuentes de provisión de productos del mar, como son la acuacultura y la maricultura. En acuacultura somos muy fuertes, también somos el primer productor del mundo de camarón, y en la maricultura lamentablemente no hemos hecho nada. Pero ahí hay un espacio inmenso. Se calcula que para el año 2050 el 68% de los consumos de los productos del mar van a venir de esa fuente, de la maricultura. Entonces, nos dice la FAO que el 35% de las pesquerías están siendo a nivel no sostenible, pero hay la diferencia, es decir, el 65% que están siendo explotadas sosteniblemente. Y ese es el reto. El Ecuador, con su industria atunera, dentro de las medidas de ordenamiento que emanan de la Europa, de la cual somos parte, tiene medalla de oro en eso. Medalla de oro. Y eso es para el orgullo de los ecuatorianos. Óiganme bien, medalla de oro. Cumplimos todas y cada una de las medidas de ordenamiento. Hoy por hoy estamos en una veda de 72 días. Observadores a bordo en el 100% de los casos y ahora ya vamos a pasar muy pronto
a la era de los observadores electrónicos. Tenemos prohibición de transbordo en alta mar, prohibición de interactuar con barcos auxiliares. Tenemos un límite regional de barcos. No es cuestión de simplemente poner más barcos a pescar en el océano. Y tenemos el cierre de un área espacial muy grande al oeste de Galápagos en una época del año. Y en ese sentido, el Ecuador se ha ido acoplando, como otros países, México, Colombia, Panamá, el Perú y los países de Centroamérica que también tienen una operación atunera, se han ido acoplando y el modelo de manejo de la Europa, de la CIAT es realmente, ha sido hasta condecorado, porque en la CIAT manejamos un programa de conservación de mamíferos marinos que es para la protección de los delfines, las ballenas y todo ese tipo de especies que ha sido galardonado, reconocido por el mundo. Entonces, nosotros en ese concierto nos manejamos y en eso hacemos esfuerzos muy grandes por competir con otros países del mundo. El Ecuador está en la lista de los 25 países pesqueramente más potentes del mundo. Imagínense ustedes. Entonces, en esa lista, ¿quiénes están? Está China, está Estados Unidos, está España, está Filipinas, está Corea. Bueno, pues ahí está el Ecuador, a mucho orgullo. Entonces, ya yendo al tema de lo que significa la pesca para la economía del Ecuador, les voy a dar algunas cifras. El sector pesquero exporta 1.640, el año pasado, 1.640 millones de dólares en divisas de exportación, 108.000 plazas de trabajo, empleo pleno, todos, cientos de millones de dólares en impuestos. Nuestros trabajadores, como están afiliados y tienen empleo pleno, reciben lo que por ley en el Ecuador se paga, que es del 15% de participación de utilidades, reciben en promedio, los últimos 7 años hemos estado revisando la cifra, en el orden de los 22, 23 millones de dólares, y contribuimos a la seguridad social del país, al IES, que hoy día ya sabemos el problema, la problemática que hay en el IES, aporta con 36 millones de dólares, asimismo promedio, los últimos 7 años. Esa es la contribución digamos, económica o el valor que agrega a la pesca. Entonces, ahora, con la presencia de los barcos chinos que ya perfectamente nos ha explicado el contraalmirante Darwin Jarrín, cómo han controlado la zona económica exclusiva, y también Lucho nos ha explicado todo el esfuerzo que se está haciendo con otros países, ha surgido una inquietud, y es válida que la gente, porque no todo el mundo tiene por qué saber de todo, ha surgido una inquietud de la presencia de estos barcos chinos, y hemos escuchado voces diciendo que estos barcos están depredando nuestras aguas, que han violentado nuestra soberanía. Y ya acabamos de escuchar a Darwin, claramente nos ha dicho que eso no ha ocurrido. Inclusive, nosotros en 2 ocasiones que hemos comparecido a la Asamblea Nacional, tanto a la Comisión de Biodiversidad como a la Comisión de Relaciones Internacionales, hemos dicho claramente que nosotros no estamos para nada de acuerdo de ciertas voces que salieron de la Asamblea, diciendo que para salvaguardar o para monitorear los mares nuestros teníamos que pedirle la ayuda a una ONG que ellos mismos se autodenominan piratas, que son los famosos Sea Shepherd. Nosotros rechazamos eso de plano. 2 minutos, ingeniero. Okay, perdón. Bueno, entonces, hubo mucha mala información o mucha desinformación en relación de la presencia de esos barcos. Nosotros dijimos que esos barcos vienen de hace muchos años, que tienen un arte de pesca específico para el calamar y que pronto los iríamos yéndose al sur, y hoy día las imágenes de satélite nos encuentran que ya están más abajo de Chimbote, hacia Lima. Ok. Entonces, también hemos escuchado voces, y con mucha pena debo decirlo, de personas que no sé con qué afán dicen que entonces ahora hay que hacer crecer la reserva de Galápagos para protegerse de los chinos. Si del polígono que nos enseñó Lucho, la reserva está dentro, si la hacemos crecer un poco más, las 200 millas van a seguir ahí y en teoría los chinos podrían seguir en la milla 201. Entonces, esa no es la solución. Y en la creación de un área protegida arriba de esta famosa microvía, si es por los barcos chinos, tampoco tiene ningún sentido, porque ese calamar gigante que nada asociado a temperaturas frías, jamás va a ir a esas latitudes, porque esas no son condiciones para su hábitat.
Y cuando salió la noticia de que se había llegado a un acuerdo con los chinos para que ellos no pesquen entre septiembre y noviembre, yo dije, y con todo el respeto del mundo, pero dije que eso era una burla porque en esa época ese recurso no está disponible en esas latitudes y el tiempo nos ha dado la razón. Qué pena que el tiempo voló, tengo mucho más por comentar, pero en todo caso, lo que quiero decir, para terminar, Luis Eduardo, si me permites, es que la flota ecuatoriana es a la que más le interesa que el recurso esté saludable, porque esa es la razón de ser de nuestro negocio, por un lado. Y por otro lado, Galápagos es una joya que todos la tenemos que cuidar. La reserva existe del año 1998. Nosotros no entramos a pescar ahí desde esa época. Y sabemos que Galápagos tiene otro tipo de problemas. Yo no he venido aquí a denunciar eso, pero sabemos que Galápagos tiene otro tipo de problemas y no es causado por la pesca. Entonces, cuando se habla hay que ser serio, hay que ser documentado y hay que ser muy equilibrado, como bien dijo Lucho, para poder esgrimir un criterio. Bueno, gracias. Muy bien, Bruno. Muy bien, gracias. Les quiero decir a todos que ha sido realmente muy placentero escuchar tan selectos criterios y tan sesudos, porque ya no existe en el Ecuador en este momento la confusión que quizá hubo hace años o hace meses de personas interesadas en causar confusiones, causar enfrentamientos que realmente pues no tienen razón de ser. Yo tengo varias preguntas aquí que me ha pasado Lauri. Algunas no me dicen a quién están dirigidas, pero, por ejemplo, para el embajador Gallegos, ya se hizo el planteamiento a la Convemar para extender de 200 millas a 350 millas. ¿Cuándo se lo hizo? La pregunta no creo que está bien encaminada, con las disculpas del caso, porque no es pues que se va a ampliar la zona económica exclusiva. Las 150 millas adicionales son del lecho marino, no son de la columna de agua. Adelante, Lucho. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Así es, la Marina y nosotros hemos trabajado intensamente en tres plataformas que vamos a pedir la extensión a la Convemar. La primera es aquella que va desde la base, desde la base continental de la zona económica exclusiva hacia las Galápagos, que es la cordillera de Carnegie. La cordillera de Carnegie ha sido estudiada gracias al esfuerzo de la Armada y del buque Orión en casi un 76%. Hacia el norte, en la cordillera de Cocos, se ha hecho un esfuerzo combinado con Costa Rica, con gran esfuerzo ecuatoriano, diría yo, en donde este corredor marino de alta potencialidad es, como algunos científicos lo han calificado, como una autopista de generación de especies bioacuáticas, y que obviamente con Costa Rica existe desde hace muchos años la intención de combinar y coordinar esfuerzos con relación a esta zona específica que muchos de los estudiosos han determinado como una zona de proliferación y generación de recursos futuros. En realidad, la otra cordillera es la cordillera de Colón, que está al este de las Islas Galápagos. Esto nos permitiría, si la superficie de la zona económica exclusiva actual del Ecuador es de 1.033.000 kilómetros cuadrados, como decía el contraalmirante Jarrín, con la anexión de la extensión de estas plataformas, el Ecuador tendría una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Como usted dice, Luis Eduardo, no es la columna de agua sobre la plataforma, ni los recursos sobre la plataforma, es la base. Porque en las negociaciones de la Convemar se acordó que fundamentalmente los nódulos polimetálicos y la minería de futuro del mundo
va a estar en el lecho marino. Y por lo tanto, la preservación de esos recursos es parte de la intención ecuatoriana. Pero en alta mar, la posesión de esos recursos de la plataforma son patrimonio de la humanidad y manejado por un mecanismo de control global de la CONDEVAL. Por lo tanto, en beneficio de toda la humanidad. Es la regulación y la constitución de los mares que obviamente nosotros estamos también buscando mejorar con las negociaciones que estamos teniendo en Nueva York justamente de la BBNJ, que es la expansión de ciertos sectores de reserva en alta mar para preservar justamente la generación de la biodiversidad conforme manda este tema. Perfecto. El hecho es que estas son negociaciones a futuro, no son negociaciones que en este momento podemos asirnos como instrumentos internacionales vigentes. Por otro lado, una convención la tienen que firmar los países y ratificar sus congresos. Por lo tanto, es un proceso que tomará mucho tiempo, como la negociación de la CONVEMAR, que tomó décadas. Esto es lo que nosotros tenemos que empeñarnos, no como gobierno, sino como Estado, como para las futuras generaciones. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lucho. Aquí hay una pregunta que dice por qué, dirigida al canciller, por qué se pensó que era un éxito lograr una veda por 3 meses, pero ya el canciller aclaró que él mismo había pedido que sea desde el mes de junio. Y definitivamente la flota china o la flota asiática, por llamarla de algún nombre, en este momento está ya frente a Pisco, al sur de Lima. Y estamos a septiembre 15, o sea, que ellos pues ofrecieron, qué sé yo, de que se iban a retirar en el mes de septiembre, pues y efectivamente lo han hecho. Me perdonas, solo una aclaración. Claro. Esto no es un acuerdo que hemos llegado con los chinos. Esto es un ofrecimiento anterior a un acuerdo. Nosotros seguimos negociando con los chinos y llevaremos dentro de los conceptos y estándares de la Europa el Pacífico Sur. Es una negociación continua. Yo creo que ha habido un equívoco en algunos medios de prensa frente a aseveraciones de ofrecimientos previos a la negociación como manifestación de buena voluntad, pero esto no es lo que el Ecuador quiere más. Muy bien, canciller, muy bien. Enseguida, Bruno, es que déjame evacuar para el contraalmirante. ¿Cómo la Armada detecta los transbordos en los barcos? Bueno, nosotros tenemos algunas modalidades para hacerlo. Como les había indicado, nosotros estamos en el límite de la zona económica exclusiva y inclusive entrando a las áreas donde esta flota está pescando, y por medio de nuestros aviones de vigilancia marítima que tienen radares, tienen sistemas electro-ópticos, hemos hecho una serie de filmaciones en el momento que están haciendo estos transbordos de la pesca, el momento que están haciendo reabastecimiento logístico, reabastecimiento de combustible especialmente, y en algunas ocasiones, muchas ocasiones, lo hemos denunciado. Evidentemente nosotros como Armada somos el brazo operativo del Ministerio de Defensa y del Estado. Nosotros no podemos actuar por nosotros mismos, sino a través de los mecanismos que tiene el Estado ecuatoriano para hacerlo. Nosotros hemos dado toda esta información al Ministerio de Defensa y a la Cancillería para que ellos en su nivel hagan los reclamos que tienen que hacer o las notificaciones que tengan que hacer y que corresponden a toda esta serie de tratados que ya tanto el señor canciller como Bruno han puesto en el tapete. Adicionalmente, nosotros tenemos por medio de los sistemas de vigilancia satelital, cuando observamos la cercanía muy estrecha entre dos unidades, especialmente cuando vemos que el uno es un barco reefer, o sea, un barco frigorífico y un barco pesquero, pues ahí nosotros
alertamos a nuestros aviones de vigilancia marítima que operan o del continente o de Galápagos para hacer una verificación in situ, en tiempo real, de lo que está sucediendo. Obviamente, muy bien, genera un esfuerzo tremendo porque estamos en el tremendo. mar 4 meses y en las actuales circunstancias es un desgaste muy, muy grande. Así es difícil opinar cuando uno está en tierra que las actividades que se desarrollan cuando uno está en el mar. Es otro mundo, totalmente diferente. Me imagino que para el ingeniero Leone del señor Jan Vargas, su posición como equilibrio es buscar proteger a las especies migratorias o a la industria pesquera del Ecuador, quienes ya tienen tarjeta amarilla en la Unión Europea desde el 30 de octubre de 2019. Entendiendo la posición empresarial y poniendo como prioridad lo estipulado en la Constitución de la República respecto a la protección de ecosistemas y especies, más aún de Galápagos, siendo un área sumamente protegida. La pregunta mismo no la logro entender, pero sobre la tarjeta amarilla. El Ecuador recibió en octubre del año pasado la nota de Europa diciendo que corría el riesgo de ser considerado tercer país no cooperante. Al principio, realmente nos dolió un poco, porque nosotros somos muy orgullosos de lo que hacemos y siempre nos esforzamos por hacer las cosas lo mejor posible, pero después dijimos, no, vamos a aprovechar esta situación como una oportunidad para terminar de arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Y básicamente son dos temas por los cuales se nos llamó la atención. Uno, de tener una legislación moderna acorde a las realidades actuales, porque la ley de pesca que regía hasta hace 3 o 4 meses que se aprobó la nueva, era una ley del año 1974, se llamaba Ley de Desarrollo Pesquero. Imagínense las personas que nos escuchan, en esa época ni siquiera el Ecuador tenía la actividad camaronera, por lo tanto ni siquiera constaba en esa ley. El sector camaronero se desarrolló por la vía de una facultad que tenía la autoridad competente de emitir acuerdos ministeriales. Y entonces se aprobó esa ley, trabajando de la mano con entidades como la FAO, como la DGMARE de Europa, en fin, una serie de personas contribuyeron para el enriquecimiento de la ley y hoy tenemos una ley con un proceso sancionatorio muy fuerte y nosotros dijimos, está bien, porque el que no la debe, no la teme. Eso fue una cosa. Y la segunda cosa era el mejorar los sistemas de trazabilidad de la pesca que entra al Ecuador. Para las personas que nos escuchan, tienen que saber que la flota de bandera atunera captura en promedio entre 260 y 270 mil toneladas por año, pero la industria en tierra procesa más de 500.000 de toneladas. Por lo tanto, tiene que importar por los diferentes mecanismos que existen de internación de mercadería extranjera al Ecuador, tiene que traer el saldo de esa cantidad de toneladas para que las empresas puedan trabajar todo el año, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí existe la duda de que pueden haber procedimientos que no están siendo bien manejados y nosotros hemos estado totalmente de acuerdo para eso. ¿Y qué estamos haciendo? Y contribuimos en la redacción de la ley. Ecuador tiene que apoyarse en la tecnología para aplicar las mejores tecnologías disponibles en las plataformas electrónicas que hoy existen. Estoy hablando del blockchain, ¿verdad? Que es una plataforma electrónica para el control de la trazabilidad de los procesos, en donde ahora se van a subir a esa plataforma todo el procedimiento de lo que significa poder traer un pescado, internarlo al país, procesarlo y luego exportarlo, etcétera, etcétera. Ecuador va a ser un país modelo en el mundo en eso. Así que de eso estamos muy orgullosos, estamos trabajando. El Ecuador conformó un comité de crisis, cogió el tema con mucha seriedad, conformó un comité interinstitucional de crisis donde está la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Comercio Exterior, Pesca y Acuacultura, donde está la Marina, donde está la Cancillería, donde está el METOP, donde está la aduana, y todas las diferentes personas designadas nos reunimos permanentemente en una mesa de trabajo que la lidera el ministro Iván Montaneda
para ir tomando las medidas y hemos avanzado bastante bien. En su momento ya comunicamos a Europa con el plan de acción y eso se ha ido cumpliendo. Si me permites, Luis Eduardo, veo ahí unas preguntas de un anónimo, ¿verdad? Que dice que cuál es mi fijación con el tema Sea Shepherd, más aún cuando Sea Shepherd trabaja con Italia. Yo no tengo ninguna fijación con Sea Shepherd. Simple y llanamente ese es un trabajo constitucional de la Marina, del Ministerio de Defensa y la Marina del Ecuador. No es que tenga ninguna fijación. Así que para el señor anónimo que escribe, le contesto de esa manera. Y hay otro señor anónimo que escribe que dice que cómo así este tema de que tenemos sobreexplotado el barrilete. Pues este señor tiene que saber que el barrilete es la especie más abundante de los 3 atunes tropicales, es la más abundante que hay. Es la pesca objetivo del Ecuador. La captura de nosotros de barrilete anda por el orden de los 66-67% de las capturas de atunes que hacemos. El aleta amarilla está sostenible, es el big eye, el ojo grande, el que está al límite del máximo sostenible, y para él es que se toman las medidas de veda de 72 días y de una serie de medidas más. Es importante aclarar a estas personas que tienen estas dudas por si acaso. Está bien. Pregunta al contraalmirante que ya está contestado, que la columna de agua no forma parte de la reclamación por las 150 millas adicionales. Para el señor canciller Claude Lara, pregunta, usted que participó en septiembre del 78 en la primera reunión del Comité de la Convención del Patrimonio, donde se declararon a Quito y a Galápagos como patrimonio cultural y natural, ¿no sería necesario vincular la pesca en alta mar con este convenio de la UNESCO de 1972, ya que el patrimonio de Galápagos se ve en peligro, lo que nos permitiría abrir un nuevo espacio de negociación en este foro de la UNESCO y la Declaración de Santiago, que en su punto 3 se refiere a la obligación de sus miembros en proteger las especies más allá de las 200 millas? Pero la Declaración de Santiago, canciller, creo que ya no está en vigencia, ya es un documento histórico. Adelante, por favor. Bueno, para contestarle a Claude Lara, yo en realidad el día de hoy he firmado un largo análisis para el Comité de Patrimonio de la UNESCO, que frente a lo que nos ha ocurrido, ha manifestado su preocupación. Nosotros obviamente hemos mantenido conversaciones con muchos de los organismos multilaterales sobre este tema. Hemos explicado en detalle al Comité de Patrimonio y obviamente yo no excluyo ninguna alternativa. Las vinculaciones con los tratados son parte de lo que nosotros tenemos que generar como una estructura multilateral internacional. Esto es una suma de elementos que nosotros vamos formando. No todos los tratados suscritos por el Ecuador son suscritos por otros países. Lamentablemente eso es una de las aseveraciones más complejas que tenemos, porque el orden en el mar o el orden en cualquier parte del concierto internacional se invoca mediante convenciones en donde los países se obligan mediante su firma y ratificación. Y en algunos casos, algunos países no se obligan a esas mismas obligaciones, aunque sea redundante. Lo que sí me parece es que la sugerencia de Claude Lara merece la mayor atención y buscaremos y analizaremos las posibilidades que él, claro, para no excluir ninguna posibilidad. Claro que sí, canciller. Aquí hay una pregunta de Jan Vargas, ¿por qué no se inició en septiembre la moratoria? Pero sí se inició, pues ya no están aquí los barcos. La posición de la tarjeta amarilla. ¿Podría ampliar el señor contraalmirante Jarrín si la Armada iniciará su participación en los foros técnicos de las OROPS? Sí, bueno, esa no es una decisión que nosotros, por nosotros la podemos tomar. Evidentemente que nosotros hemos sugerido, como en una de las láminas de mi presentación lo hice, hemos sido muy propositivos en este sentido, en actualizar la estructura de la Comisión Interinstitucional del Mar
y otras comisiones de muy alto nivel. Y en ese sentido nosotros también solicitamos que se incluya a la Armada del Ecuador como la Autoridad Marítima Nacional en todos estos foros que son importantes, tener la visión también de la Autoridad Marítima, aparte de la visión empresarial, de la visión política del Estado. También si nosotros estamos buscando esos espacios, ya los hemos encontrado en la OMI, por ejemplo, que estamos ampliando nuestra participación allá con el envío de 2 oficiales expertos en este ámbito, que hacen que el Ecuador, no la Marina solamente, el Ecuador vaya ganando esos espacios en los que tiene que estar presente con voz y voto, porque no va a haber nadie que vele por nuestros intereses, si no somos nosotros mismos quienes vayamos, pero con una propuesta lógica, con propuestas profesionales, con propuestas técnicas, a plantear soluciones, no con discursos patrioteros que normalmente la gente suele emitir. Entonces, esto es un tema técnico, este no es un tema discursivo, es un tema que nosotros creo que hemos adquirido una experiencia importante también en el manejo del mar. Respecto, quisiera referirme muy rápidamente al tema de Sea Shepherd, que Bruno ya lo hace. En el Ecuador, la autoridad marítima es la Armada del Ecuador. La Fuerza Naval del Ecuador es la única entidad del Estado ecuatoriano que tiene la responsabilidad innegable, que no puede entregar a terceras personas ni a terceras organizaciones, porque nosotros somos una marina profesional. Yo he hablado con los señores de Sea Shepherd aquí en mi oficina y los he recibido cordialmente, como recibo a todas las personas, porque tenemos que tener un criterio amplio y de escucharles a ellos. Yo les he dicho que ellos pueden hacer lo que crean conveniente a partir de la milla 201, que es del alta mar, y que yo aceptaría un asesoramiento cuando crea que gente de altísimo nivel, como Luis Eduardo Gómez, como Bruno Leone, no me lo puedan dar. Pero mientras tanto, nosotros con los insumos que tenemos aquí, con la capacidad de nuestros profesionales en todos los ámbitos, en el ámbito político, diplomático, científico, en el ámbito industrial, pesquero, creo que nosotros no tenemos mucho que pedir al resto, más bien asesorar a muchas marinas, a muchas industrias pesqueras del mundo en cómo se deben hacer las cosas. Esa es mi posición, Luis Eduardo. Así es, mi querido Darwin. Todos acá estamos muy orgullosos del trabajo que desarrolla nuestra Armada. Sin lugar a dudas es un trabajo encomiable y muy sacrificado. Yo quisiera agradecerles a todos. Hay una serie de preguntas, pero están todas contestadas de una u otra manera. Pero especialmente quiero agradecerle al canciller, al comandante general de la Armada y a Bruno, presidente de la Cámara de Pesquería, por haber emitido tan correctos criterios que van a guiar a los ecuatorianos y tratar de evitar en lo posible que se emitan comentarios antojadizos que no responden a la verdad y al criterio profesional tan especializado que hay en esta actividad. Así que les agradezco de veras y le doy la palabra a Juanita Caicedo para que declare la culminación de este maravilloso evento. Adelante, Juanita. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias a las excelentes exposiciones de nuestros distinguidos panelistas. Yo creo que finalmente tenemos claro cuál es la situación actual del problema con Galápagos y la pesca en alta mar, y además vemos qué es lo que
tanto la diplomacia ecuatoriana, la Armada ecuatoriana y el sector pesquero ecuatoriano están haciendo en conjunto para encontrar una solución a este problema. Lo hemos visto muy claro que este no es un problema fácil. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, esto va a tomar mucho tiempo, mucha diplomacia y, como decía el contraalmirante Jarrín, mucha decisión de los ecuatorianos. Muy claro lo explicó, este no es una cuestión de gobierno, este es una cuestión de Estado. Todos los ecuatorianos tenemos que hacer algo para llegar a finalmente a una definición y resolver pues nuestras reservas. Asimismo, quisiera agradecerle a Luis Eduardo por excelente trabajo como moderador. Muchas gracias. El conocimiento de la marina, de la pesca y el sector, eso nos ha ayudado mucho. Y te agradezco enormemente y les agradezco a todos los expositores. También quiero aprovechar el momento para agradecerle a María Rosa Vaquerizo. María Rosa Vaquerizo es nuestro CEO de la Andean American Association y asimismo del Ecuadorian American Association. María Rosa, muchísimas gracias por todo este trabajo y además a parte de nuestro staff, Linda Calvet y Lori Domínguez, que han pasado muchas horas trabajando para poder llevar este programa y que sea un éxito. Así que muchas gracias a todos y gracias también a los participantes. María Rosa, por favor, te doy la palabra. Sí. Muchas gracias, Juanita, por esa linda introducción. Tú sabes que para mí es un placer enorme organizar algo que sea para mi país. Y realmente agradezco muchísimo a cada uno de los expositores por habernos dado una información tan valiosa. Y realmente es un tema complejo, pero agradezco y oigo que están agilitando las normativas, están firmando convenios. Es obviamente un tema complejo y estamos, creo que, en muy buenas manos. Agradezco también la opinión de los expertos y como Ecuadorian American Association y como Andean American Association me complazco también en haber podido dar este espacio para que las personas que se registren a nuestros programas tengan la gran oportunidad de hacer las preguntas directamente a los expertos. Y eso para mí ha sido un motivo de mucha satisfacción el ver la interacción que ha habido. Y quisiera comprometerlos desde ya a un programa que lo haremos más adelante para siempre estar interesados en este tema y ponernos siempre al día. Antes de cerrar, quisiera invitarlos a dos programas que tenemos mañana, 16 de septiembre, la Colombian American Association ha organizado el programa Colombia's Outlook, Facing Political Challenges, Economic Recovery and Pandemic. Así que si desean y tienen interés en el tema, a través de la invitación que recibieron hoy, pueden pedir la información y registrarse para el programa de Colombia. Y luego el jueves 17 tenemos el programa de la Peruvian American Association, que se llama Perú, Getting Through the Crisis and Economic, Political and Social Outlook. Todos estos programas son en inglés, pero si tienen interés en participar, por favor, inscríbanse a través de la invitación que les mandamos. Y bueno, eso es básicamente todo lo que quisiera decirles, agradecerles por su valiosa participación y los mantendremos totalmente informados de los próximos eventos. La Ecuadorian American Association les agradece y les deseo una súper tarde. Muchísimas gracias. Gracias.